Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, el tema de las medidas de prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica a cargo del doctor Amílcar Almanza Hurtado. El doctor Almanza es médico internista y terminando su posgrado en medicina intensiva. Nos va a presentar este tema y luego del cual, como siempre, habrá lugar para preguntas, comentarios o aportes. Doctor Almanza, muchas gracias y somos todo oídos. Buenos días, profe, y buenos días a todos y muchas gracias por pues, la oportunidad y por este espacio académico para poder discutir y hoy que sí tendremos probablemente muchas cosas que discutir en este tema que es del trabajo del día a día, pero que sin duda pues, hay algunas cosas que tienen más evidencia que otras. Para los que no me conocen, mi nombre es Amílcar Almanza, no tengo conflictos de intereses que declarar y siempre que nos vamos a enfrentar a un tema, debemos saber cuál es la definición operativa del tema al cual nosotros nos vamos a enfrentar. Y fíjense que cuando nosotros hablamos de neumonía y comenzando por el hecho de la neumonía adquirida en el hospital, el número mágico es, el número mágico es 48 horas y a 48 horas del ingreso a la hospitalización, si el paciente presenta síntomas, a tener una neumonía adquirida en el hospital. Y por otra parte, cuando el paciente ha requerido en su ingreso ventilación mecánica y tiene más de 48 horas de estar en ventilación mecánica, el paciente va a tener o va a entrar en el concepto de lo que es neumonía asociada a ventilador. Pero si esta neumonía se adquiere dentro de la unidad de cuidados intensivos, debemos tener en cuenta si la neumonía adquirida en cuidados intensivos es una neumonía ventilada o es una neumonía no ventilada, de acuerdo si el paciente requirió o no ventilación mecánica, pero el tema del diagnóstico de neumonía asociada a ventilación mecánica es es tan complejo que fíjense que cuando nosotros llegamos a la punta de la definición de la neumonía asociada a ventilación mecánica, la definición operativa no nos deja una, una cuestión en claro y nos deja como probable neumonía asociada a ventilación mecánica o nos deja como posible neumonía asociada a ventilación mecánica, lo cual quiere decir que el diagnóstico de neumonía no es tan fácil y lo mejor para no enfrentarnos a estas dificultades es tener un buen esquema de prevención. Los riesgos que tiene un paciente cuando ingresa a la unidad de cuidados intensivos y requiere ventilación mecánica lo podríamos definir a grandes rasgos es las múltiples intervenciones en terapia intensiva, las modificaciones que se pueden producir en la vía aérea por comunicación directa del tubo que hace el tubo orotraqueal de la vía respiratoria inferior con el medio externo y la respuesta inmune que indiscutiblemente se produce en la vía respiratoria con el advenimiento del tubo orotraqueal. Entonces, estos tres componentes los debemos tener en cuenta. Además, lo debemos tener en cuenta de estos tres componentes unos factores de riesgo que van a venir de factores de riesgo que pueden estar asociados a factores del paciente como la edad, el sexo femenino, que el paciente sea fumador o de las comorbilidades que el paciente tenga o de las intervenciones que nosotros hacemos en los cuidados intensivos como la ventilación mecánica prolongada. Si el paciente falla al destete ventilatorio y necesita una reintubación, las realizaciones de procedimientos invasivos como la broncoscopia, incluso la traqueostomía pueden hacer que los pacientes tengan una mayor predisposición a el desarrollo de neumonía asociada a ventilación mecánica. Pero fíjense que otras intervenciones que nos llevan a que los pacientes tengan aislamientos de gérmenes resistentes en la respiración y estas cinco intervenciones, donde una sola no depende de nosotros, que son las comorbilidades del paciente, pero lo del uso de antibióticos y el lavado de manos que pueden disminuir
los aislamientos que tenemos de los pacientes con gérmenes multiresistentes nos llevan a que probablemente nosotros tenemos la mayor parte de responsabilidad en el desarrollo de neumonía asociada a ventilador y en el aislamiento sobre todo de gérmenes resistentes. Y la importancia de esto está porque las infecciones asociadas a dispositivos, las infecciones, eh, las infecciones asociadas a dispositivos médicos dentro de la unidad de cuidados intensivos y hablando en el caso específico de la neumonía asociada a ventilación mecánica, tienen un aumento de la mortalidad significativo tanto a los 30, a los 60 y a los 90 días. Y este aumento de la mortalidad va de la mano con que la presentación de la neumonía asociada a ventilación mecánica y sobre todo en la pandemia pudimos darnos cuenta y probablemente estuvo asociada al aumento de la mortalidad y es que hubo un aumento significativo en el número de presentaciones de casos que se presentaron en términos de tasas de la neumonía asociada a ventilación mecánica, casi que en más del 50% de ocurrencia de casos. Entonces, eh, además de este aumento en el número de casos, también hubo un aumento y una modificación en la cantidad de gérmenes que nosotros aislamos en el periodo de pandemia y estos gérmenes que nosotros aislamos posterior a la pandemia y que antes probablemente no tenían una prevalencia tan alta en el número de aislamientos, se asocian a algo que complica aún más el diagnóstico. Y fíjense que hasta más del 60% de las neumonías asociadas a ventilador mecánico pueden ser polimicrobianas, lo que dificulta que nosotros empíricamente podamos utilizar un antibiótico sin dejar de cubrir otros gérmenes de acuerdo a la epidemiología que nosotros tengamos. Lo que nosotros idealmente debemos hacer es mantenernos en términos de prevención por debajo de las tasas o del estándar de ocurrencia de la neumonía asociada a ventilación mecánica para no tener que enfrentarnos a este problema y conocer nuestra epidemiología de cuáles son los gérmenes más frecuentemente aislados, y esto es las estadísticas de nosotros 2024 y la tendencia de 2020 a 2024 de los aislamientos en términos de cultivos de secreción orotraqueal para nosotros poder tener un panorama más amplio de cómo debemos nosotros hacer el cubrimiento antibiótico empírico cuando nos enfrentemos al diagnóstico de neumonía asociada a ventilación mecánica. Una vez nosotros hacemos el diagnóstico de neumonía asociada a ventilación mecánica y la razón por la cual debemos estar centrados en la prevención es porque cuando se produce un aumento en los costos del sistema de salud y este aumento la mayoría va a estar dado por más utilización del recurso humano, por lo cual vamos a traer una propuesta de 15 intervenciones que nosotros hacemos en neumonía asociada a ventilación mecánica, algunas con más evidencia que otros. Y como el primer factor de riesgo para la neumonía asociada a ventilación mecánica es que el paciente requiere intubación orotraqueal, nosotros debemos evitar o prevenir la intubación orotraqueal. Y fíjense que tanto la ventilación mecánica no invasiva como la cánula nasal de alto flujo pueden prevenir la intubación orotraqueal y también la mortalidad, que para el caso puntual de la ventilación mecánica no invasiva, y si lo podemos diferir por número de enfermedades donde tienen mayor evidencia. Fíjense que en enfermedades como el EPOC, el edema pulmonar, en algunos pacientes inmunosuprimidos y en el SDRA, cuando utilizamos el HELMEC, podemos tener una disminución bastante significativa del requerimiento de ventilación mecánica, y cuando utilizamos la cánula nasal de alto flujo tenemos que tener claro que cuando la utilizamos disminuimos en un 10% los requerimientos de intubación orotraqueal. Los protocolos de sedación y los protocolos de sedación deben estar encaminados a la utilización de sedación ligera. Esto ha demostrado que disminuye las tasas de neumonía asociada a ventilación mecánica y reducción también de los tiempos de duración de la ventilación mecánica.
Esto es corroborado por esta publicación en la cual, que es de 2024, en la cual podemos ver que la tendencia es a favor de la intervención y a favor de tener protocolos de sedación ligera bien establecidos. La razón por la cual tenemos que tener estos protocolos y esto que se está haciendo frecuente también en la unidad de cuidados intensivos, que es la movilización temprana, pero esto es una encuesta en la cual realizada en 2025, que lo que nos demuestra es que nosotros como personal de la salud, una de las barreras que encontramos para poder hacer este tipo de intervenciones y para hacer la extubación orotraqueal de forma temprana es la sedación excesiva, por lo cual nosotros tenemos que tener estos protocolos bien claros para tratar de extubar a los pacientes rápidamente. Y una sedación ligera nos lleva a que nosotros podamos hacer pruebas de respiración espontánea y podamos hacer pruebas de despertar que nos lleven a una extubación temprana del paciente, y esto ha demostrado tener un impacto tanto en términos de mortalidad como en el caso puntual en disminuir las tasas de neumonía asociada a ventilación mecánica por la intubación temprana. Ya vimos que uno de los factores de riesgo es la intubación prolongada, también como el uso de dispositivos no invasivos para disminuir las tasas de reintubación. Lo que sí tenemos que tener claro es que debemos tener unas listas de chequeo y unos protocolos bien establecidos, ojalá y sean lo más sencillo y más concreto posible para que nosotros podamos tener en nuestra lista de chequeo una evaluación del componente neurológico, una evaluación hemodinámica y una evaluación del componente respiratorio que nos lleven a nosotros tomar la mejor decisión y evitar las reintubaciones. De el componente ABCDF, la tasa de cumplimiento más alta está en las pruebas de respiración espontánea, pero los otros componentes pueden ser una barrera si no tenemos sobre todo un buen control del delirio, un buen control de la sedación y protocolos de sedación ligera que nos permitan nosotros hacer diariamente una prueba de respiración espontánea para determinar la intubación. Pero nosotros debemos hacerlo de una forma escalonada, y la forma de hacerlo es que yo debo utilizar los dispositivos de ventilación mecánica no invasivo como el oxígeno o la ventilación mecánica no invasiva o la cánula nasal de alto flujo para evitar la intubación. Pero si definitivamente el paciente falla y me toca ventilarlo, yo debo tener protocolos que me lleven a poder determinar en qué momento el paciente comienza a respirar espontáneamente para entrar en esto que se llama la fase de transición de la ventilación mecánica al destete de ventilación, en la cual yo debo tener un componente de monitoreo que me lleve a saber cuál es el impulso respiratorio, cuál es el esfuerzo de los músculos respiratorios del paciente, la tensión y el estrés pulmonar y los niveles de sedación, y de acuerdo a este monitoreo sencillo, nosotros poder hacer intervenciones que nos controlen y nos modulen cada uno de estos componentes y mirar el ajuste de sedación para poder tener un buen acople ventilatorio y evitar las consecuencias que nos puedan llevar a lesiones pulmonares o a lesiones diafragmáticas que prolonguen la intubación orotraqueal. Y una vez nosotros en esta fase de transición determinemos que el paciente puede hacer una prueba de respiración espontánea y una extubación, determinar utilizar la ventilación mecánica no invasiva y la cánula nasal de alto flujo para evitar las reintubaciones, que es uno de los factores de riesgo que tenemos para la presentación de neumonía asociada a ventilación mecánica. La elevación de la cabecera de 30 a 45 grados comparado con el supino ha demostrado un impacto en términos de reducción de la presentación de neumonía asociada a ventilación mecánica, tanto en las tasas de ocurrencias o de eventos ocurridos tanto a las 48 como a las 96 horas. Y eso es corroborado por esta revisión sistemática de 2024, en la cual la tendencia sigue siendo a de mantener la elevación de la cabecera. Con respecto a la higiene de manos, lo que nosotros debemos evitar es cortar el ciclo de los procesos de contaminación, y este ciclo no solamente debe ser el ciclo que nosotros vemos alrededor del paciente, sino que si no tenemos una buena política de higiene de manos,
salir del entorno del paciente y estar en los entornos de uso común con el resto del personal puede hacer que nosotros colonicemos eh, las cosas, las áreas de uso común y que los gérmenes que nosotros tenemos en las manos por no hacer un buen uso del lavado de manos, podemos llevarlo a que estas personas también se conviertan en potenciales transmisores y llevarlo hacia otras zonas hacia otros cubículos donde se encuentran otros pacientes que no tenían este factor de riesgo. Y una cosa que hay que decir adicional, que el uso de guantes para tocar al paciente no exime de que tengas que hacer un buen lavado de manos, porque esto también ha demostrado que cuando utilizamos los guantes y no tenemos una buena asepsia previo y posterior a la colocación de los guantes, tenemos también aumento del factor de riesgo de colonizar al paciente en otras áreas. Una de las cosas buenas que dejó la pandemia es un aumento tanto en las unidades de cuidado, en el uso de lavado de manos y el uso de alcohol previo a cualquier interacción con el paciente, tanto en UCIs pediátricas como en UCI adultos. Con la pandemia hubo un aumento de su uso y un aumento pues que a 2025 en esta publicación se mantiene como una mejoría en las tasas de uso. Y simplemente para recordar y interiorizar que nosotros debemos tener claro los 5 momentos del lavado de manos para nosotros poder hacer una buena higiene y poder impactar en esta reducción de los eventos de neumonía asociada a ventilación mecánica y también en los eventos de aislamiento de gérmenes resistentes. Fíjense que cuando nosotros tenemos la presión del manguito que debe estar de 20 a 30 centímetros de agua, aún así, cuando nosotros podemos mantener esto y la forma de mantenerlo, pues hay múltiples formas de hacerlo. Nosotros lo podemos hacer con, con manómetro digital o con analógico, o lo podemos hacer con métodos de palpación, y vamos a hacer algunas recomendaciones tanto para enfermería como para el grupo de fisioterapia. Pero fíjense que aún con el manómetro manual tenemos unas tasas de presentación o un porcentaje de presentación casi del 15% en términos de deflexión de que el balón se desinfle, y esto predispone a los pacientes a que tengan más episodios de microaspiraciones, y estas microaspiraciones pueden aumentar potencialmente el, eh, la colonización de la vía respiratoria con posterior presentación de la neumonía asociada a ventilación mecánica. Obviamente, al comparar si el tubo orotraqueal debe ser con o sin manguito, la tendencia es al uso de de tubos orotraqueales con manguito orotraqueal, pero con manguitos con una buena presión adecuada para poder disminuir estas microaspiraciones y no evitar también la sobreinflación de este manguito, porque puede predisponernos también a complicaciones como la fístula traqueosofágica. Eh, la forma, fíjense que cuando nosotros hacemos cambio de posiciones en la unidad de cuidados intensivos, sobre todo con la hiperextensión y la anteflexión del cuello, podemos tener variaciones también en las presiones del manguito, tanto para la alta en un 16% como para las presiones bajas en un 30%. La mayoría de pacientes pueden mantenerse en una presión adecuada, por lo cual nosotros debemos tener unas recomendaciones tanto para enfermería, que son los que se encargan de hacer la mayoría de cambios de posición, como el método manual de palpación, con un entrenamiento exhaustivo para que puedan identificar sobre todo las sobredistensiones y la disminución en la inflación del balón. Y para el grupo de fisioterapia podemos hacerlo con manómetro análogo o digital. Y estas dos identificaciones nos deben disminuir las tasas tanto de hiperinflación como disminución de la inflación del manguito, para poder mantener el tubo orotraqueal tanto fijado y disminuir el riesgo de las microaspiraciones. Lo que sí debemos hacer nosotros desde el punto de vista médico para poder ayudar al grupo de enfermería a hacer este tipo de intervenciones es que escoger bien el tubo orotraqueal nos debe ayudar a que nosotros, incluso cuando el paciente haga una disminución en la presión del manguito,
pueda mantenerse en una fijación y una disminución adecuada. Es decir, que si nosotros escogemos bien el tubo orotraqueal que el paciente necesita, probablemente vamos a disminuir ostensiblemente estas microaspiraciones, incluso cuando el balón pueda estar con presiones por debajo de 20 centímetros de agua. Con respecto a la higiene oral, la tendencia y esta publicación de 2014 nos lleva a que nosotros debemos hacer una higiene oral. Desafortunadamente, en este control de higiene oral no hay un estudio que haya demostrado superioridad con lo que nosotros utilizamos para la asepsia. Incluso lo que más utilizamos o lo que más evidencia tiene, que es la clorhexidina, no hay una concentración de clorhexidina que nosotros debamos usar y recomendar para poder tener una mejor eh, asepsia oral. Sin embargo, pues la aplicación, si tiene cualquiera que nosotros vayamos a utilizar, si tiene un componente, y es que debemos utilizarlo tanto como enjuague oral como el cepillado, porque esto en favor a hacerlo solamente con uno de los dos componentes ha demostrado que la combinación del cepillado y el enjuague tienen una mejor asepsia en nivel de la cavidad oral. Y lo que nosotros debemos hacer es, en esta publicación reciente de este año, del año pasado, de diciembre del año pasado, lo que nos demuestra es que nosotros debemos utilizar una escala, y esta es una escala que es extraída de una publicación de 1999 y que se modificó porque aquí no se tiene en cuenta en esta modificación la fijación del tubo, y a nivel facial solamente se le dio valor a cada uno de los componentes de la cavidad oral, desde la lengua hasta los dientes. Son 6 componentes en total, cada uno con 3 puntos, donde hoy una puntuación mínima de 6 y una puntuación máxima de 18, y con esto se pudo demostrar que hay una reducción en en la incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica. Entonces, lo podemos hacer de una forma cuantitativa. Esto debe ser individualizado para cada paciente. Sin embargo, en esta publicación, en esta encuesta realizada por Curibara, lo que pudo demostrar es que para la mayoría, un estándar de cuidado en términos de frecuencia de cuidado oral es hacerlo por lo menos 3 veces al día. Con respecto a la descontaminación del tubo digestivo, realmente no hay una publicación que nos demuestre que esto haya que hacerlo en forma sistemática. Hay algunas intervenciones que se han utilizado o estrategias que se han utilizado que van desde el uso de antibióticos a cosas más sofisticadas como el uso de sistemas CRISPR. Sin embargo, todas con sus pros y sus contras. Sin embargo, esto pues no tiene una evidencia tan fuerte y no debe ser usado en forma sistemática, así como la medición del residuo gástrico y el vaciamiento gástrico, y disminuir el vaciamiento gástrico en los pacientes. En cuanto a las aspiraciones, la tendencia es que sí se debe hacer una aspiración de secreción subglótica. Estas aspiraciones las debemos hacer en esta publicación de 2024 y esta publicación del 2011 demuestran una tendencia a la mejoría de las o a la utilización de la aspiración subglótica, y esta publicación también del 2022 nos lleva a la misma tendencia en términos de mejoría de las aspiraciones. La aspiración debe ser individualizada, y esta publicación de 2024 lo que nos demuestra es que en comparación de hacerlo en forma sistemática versus hacer una cuantificación de la secreción, y esta cuantificación de la secreción nos lleva a que cuando tengamos más de 3 mililitros en términos de secreción, nosotros hacer la aspiración, no hacerlo en forma estandarizada, hacerlo de esta forma, no hubo una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la utilización de los dos métodos, por lo cual la aspiración debe ser individualizada para cada paciente. En cuanto a si debemos utilizar sistemas de succión cerrada o sistemas de succión abierta, la tendencia es al uso de sistemas de succión cerrada, puesto que los sistemas de succión abierta pueden aumentar en más del 50% los episodios
de neumonía asociada a ventilación mecánica. ¿Y cómo debemos hacerlo? Estas son 15 recomendaciones de cómo debemos hacer esta aspiración y debemos tener catéteres de succión que cubran, que cubran menos del 50% de la luz del tubo. El tiempo de duración debe ser menor de 30 segundos y mínimo de 15 segundos. La aspiración traqueal debe ser mínimamente invasiva con el uso de sistema de succión cerrada con cambios protocolizados hasta las 72 horas. La aspiración debe ser con instilación de solución salina de 5 mililitros. El tiempo de realización debe ser por evaluación clínica. La presión de succión debe estar entre 80 y 200. El parámetro intermedio fue entre 100 y 150. Se debe insertar el catéter hasta chocar con la carina y luego retirar 2 centímetros y a partir de retiro de 2 centímetros debe iniciarse la succión para evitar las lesiones en la vía aérea. Debe introducirse el catéter un máximo de 2 veces. Debe hacerse un lamado de mano antes y después de la succión. Debe utilizarse los elementos de protección, se debe preoxigenar al paciente, se debe mantener el catéter de succión estéril y siempre se deben documentar las características de las secreciones. La razón por la cual esto debe ser individualizado, esta publicación reciente nos demuestra que pues realmente que haya un impacto en términos del control de secreciones en los pacientes, pues realmente no se ha podido demostrar que esto sea un problema, por lo cual debemos seguir pensando en que esto debe ser individualizado y debe ser ajustado a cada uno de los pacientes y ya al final daremos las recomendaciones desde las que tienen mayor evidencia a las que tienen menor evidencia. El uso de antibióticos eh, debe ser individualizado y para unidades de cuidados intensivos que tengan unos aislamientos, una presentación de neumonía asociada a ventilación por encima del 20%, podemos utilizar la ceftriaxona y esto es derivado del estudio Profivac y el otro estudio que nos recomienda el uso de antibióticos es el estudio amiquinal, que es realizar esta prevención con amicacina 20 miligramos por kilogramo día en las primeras 72 horas, pero repito, esto debe ser solamente estimado en unidades de cuidados intensivos que tengan tasas de neumonía asociada a ventilador por encima del 20%. El diagnóstico de VAC es un problema, la evidencia nos juega en contra y fíjense que las cosas que nosotros comúnmente utilizamos para el diagnóstico de neumonía asociada a ventilación mecánica, incluido la escala que más frecuentemente utilizamos como el CEPIS, la evidencia es de moderada a baja, a muy baja, lo cual debemos ser muy juiciosos y no hacer el diagnóstico tan a la ligera, por lo cual ya se vienen implementando y se vienen ofreciendo modelos de predicción de neumonía asociada a ventilador con inteligencia artificial, el uso de biomarcadores y en esta publicación el uso de la combinación de PCR con interleuquina 6 es la que mejor evidencia tiene con un área bajo la curva casi del 80%. En la utilización de reacción en cadena de la polimerasa para identificación de los gérmenes con una buena sensibilidad y una buena especificidad. Otras cosas que se vienen implementando y por lo cual debemos conocer la epidemiología de nuestra unidad de cuidados intensivos es porque probablemente la anatomía del tubo orotraqueal va a cambiar y van a venir tubos orotraqueales que van a venir con un componente, sobre todo en el balón, que pueden reaccionar y cambiar la coloración del tubo de acuerdo a el germen que esté produciendo biofilm en el tubo orotraqueal y nosotros poder tener esto como una alerta visual de que por lo menos ya nuestro paciente está colonizado con un germen. Desafortunadamente nos toca seguir utilizando lo que hasta ahora tenemos para el diagnóstico, que son criterios clínicos, criterios radiológicos y criterios microbiológicos. Algunas
algunas aplicaciones ya vienen utilizando la combinación de criterios clínicos y de criterios de laboratorios, donde pues hay algunas cosas con mayor o menor evidencia, y de acuerdo a esto nosotros poder determinar si el paciente tiene, y en este modelo de riesgo hospitalario donde pudimos identificar por lo menos que entre un 50 a un 60% de los pacientes en este tipo de puntajes pueden tener o llevarnos a hacer el diagnóstico y poder tomar decisiones antibióticas mucho más rápido. Seguir basando las decisiones antibióticas con respecto a la clínica puede considerarse un error, porque más del 50% de los antibióticos que nosotros los ponemos de forma errónea en este caso puntual de neumonía asociada a ventilación mecánica, y lo que nosotros deberíamos hacer es identificar qué pacientes pueden entrar en el diagnóstico de neumonía asociada a ventilador, utilizar un sistema que nos lleve rápidamente al aislamiento de los gérmenes, y de acuerdo a la identificación del germen poder tomar las decisiones antibióticas dirigidas al tratamiento de cada uno de ellos. Otra de las cosas que se vienen ventilando es el uso de secuenciación dirigida de próxima generación, que nos pueden llevar con una buena sensibilidad y una buena especificidad a las decisiones antibióticas antes de tener el resultado de los cultivos. Finalmente, lo que nosotros debemos hacer en todas las unidades de cuidado intensivo es implementar paquetes de medidas que nos lleven a los sistemas de prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica, y la tendencia es a que sí, que implementar paquetes de medidas nos ayudan a mejorar este proceso o a estimar la prevención o a mejorar la prevención y disminuir los casos de presentación de neumonía asociada a ventilación mecánica. Los protocolos y las intervenciones varían mucho de una publicación a otra, por lo cual nosotros debemos escoger las que mejor se adapten a nuestras unidades de cuidados intensivos. Si bien la forma escalonada puede disminuir la forma escalonada de implementar los protocolos y las intervenciones en prevención, pueden disminuir la incidencia o la presentación de neumonía asociada a ventilación mecánica. No se ha podido demostrar que una implementación escalonada, a pesar de que mejora la adherencia, mejore la mortalidad, por lo cual nosotros deberíamos hacer una implementación de estas intervenciones de una vez. El paquete de medidas que vayamos a implementar en nuestras unidades de cuidados intensivos lo debemos hacer todas las intervenciones para poder tener un impacto tanto en términos de disminución de incidencia como en términos de mortalidad. Todavía existen muchas dudas y muchas controversias en cada una de las intervenciones, por lo cual estas investigaciones futuras como el POSBAT, el VAMPIRE, el REBAT, el PETUNIA, el HIPERMICRO, el ASPID, el CIBAT y el BANMAKERS y el LIGhtNIC nos van a dar algunas respuestas en términos de aislamiento, en términos de cuidado oral, en términos de profilaxis antibióticas, así como en la utilización de PCR en lavado broncoalveolar para inicio rápido de antibiótico-terapia apropiada, y también intervenciones como diagnósticas preventivas y curativas como el estudio post-VAC, pero ese estudio que es él tiene el número de pacientes más grande y es dirigido precisamente a la prevención en otras intervenciones diferentes a lo que son intervenciones como el uso de algunos antibióticos profilácticos. Solamente se va a terminar en 2026. Probablemente tendremos esa publicación con 20.000 pacientes a finales de 2026 y principios de 2027. Mientras estos estudios nos dan o nos ayudan con las respuestas que necesitamos, la recomendación, y aquí finalizo mi presentación, es hacerlo como prevenir, detectar y actuar, y en términos de prevención debemos tener una buena higiene de manos con
cumplimiento estricto de todo el personal que trabaja en la unidad de cuidados intensivos. Debemos prevenir la intubación, la posición del paciente con la cabecera de 30 a 45 grados, protocolos de sedación ligera para evitar las complicaciones y poder tener un protocolo que nos permita hacer despertares diarios para hacer pruebas de respiración espontánea y poder lograr las intubaciones tempranas, tener diagnóstico basado, ojalá en componentes microbiológicos, con aislamientos microbiológicos, el uso de biomarcadores y el uso de algoritmos de inteligencia artificial para predicción temprana de qué pacientes pueden estar desarrollando neumonía asociada a ventilador y actuar con el manejo de secreciones, con dispositivos, con aspiración subglótica, con la presión del manguito de 20 a 30 centímetros y una buena escogencia del tubo orotraqueal, utilizar en caso de aspiraciones sistemas de succión cerrada para disminuir las tasas de incidencia y utilizar terapia antibiótica como profilaxis para casos puntuales como unidades de cuidados intensivos que tengan incidencia o presentación de neumonía asociada a ventilador por encima del 20%. Muchas gracias. Gracias, doctor Almanza, por su excelente presentación. Resume la evidencia para llegar a la propuesta con que concluyó su conferencia. Quedamos atentos a aportes, preguntas, comentarios. Doctora Milcar, gracias por la presentación. Yo tenía pues una duda en un escenario puntual y es en aquellos pacientes que están ventilados, que su ventilación está prolongada, que llevan ya tiempo en estancia en unidad de cuidado intensivo, pues se encuentran con una neumonía asociada al ventilador. ¿Qué valor o cómo nosotros podemos discernir en qué valor darle a un cultivo de secreción orotraqueal? Porque si ya lleva bien tiempo en ventilación mecánica, cómo saber, por ejemplo, de esos pacientes con traqueostomía si están colonizados o en verdad darle el valor a que sea la causa de la neumonía asociada al ventilador y tratar ese germen que aparezca en el cultivo de secreción orotraqueal. Sí, básicamente nosotros tenemos que basarnos en si el paciente tuvo aumentos en los parámetros del ventilador, si no tengo otro foco infeccioso que me esté generando, por ejemplo, la presentación de fiebre en el paciente, si tiene signos de inestabilidad hemodinámica, es decir, variables clínicas que me digan a mí y además variables de predicción que me digan a mí que ese germen que yo estoy aislando en secreción de la traqueostomía o en secreción de tubo orotraqueal pueda ser el causante potencial de el proceso infeccioso que el paciente está presentando, porque usualmente en las unidades de cuidados intensivos, cuando tenemos un paciente con fiebre y no tenemos un foco aparente, lo más fácil es encasillarlo en neumonía asociada a ventilación mecánica, pero como pudieron ver en algunas de las diapositivas, el diagnóstico de neumonía asociada a ventilación mecánica no es tan fácil y nosotros deberíamos tener mucho cuidado a la hora de encasillar a nuestro paciente en ese rango, pero básicamente es si el paciente requirió algunas intervenciones que nos lleven a decir que esas secreciones orotraqueales están causando un impacto en términos de ventilador en el paciente y que nos lleven a decir que el paciente eh, necesitó intervenciones con respecto a la ventilación. Gracias. No Buenos sé días. si hay alguien en la audiencia que quiera complementar la respuesta del doctor Sí, Almanza. profe. Buenos días. Bueno. Bueno, buenos días. Aló, no sé si levantó la mano primero el doctor o... No, tranquilo, doctor, siga usted. Ah, no, yo me imagino que de ese escenario que plantea pues la residente es un escenario donde, o sea, yo sé que hay